seminarios y congresos que buscan fortalecer los conocimientos de sus socios y los profesionales del gremio que quieren mejorar su desempeño laboral y de servicio a la sociedad. Por ahora, la SAI busca que cada vez más los nuevos profesionales entiendan la importancia de ser parte de un gremio que los representa, los forma y los apoya en el quehacer profesional. Somos la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Somos la fuerza de la razón. Muy buenas tardes, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos da la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a nuestro canal de YouTube. Como siempre, es un placer contar con ustedes en este nuevo martes de la SAI. Hoy tendremos la conferencia Estado actual de los bosques en Antioquia y acciones para su conservación. La conferencia estará a cargo de la ingeniera forestal Adriana María Pérez Guzmán. Nuestra invitada tiene maestría en bosques y conservación ambiental y maestría en Derecho del Estado con énfasis en recursos naturales. A ella nuestra cordial bienvenida y agradecimiento por aceptar la invitación para esta tarde. Gracias especiales al capítulo de Ingenieros Forestales, recién creado dentro de la SAI y que llega a agregar conocimiento y contenido a nuestro gremio. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por su conexión y seguimiento. Recuerden que nuestro chat estará abierto a sus preguntas y comentarios. Disfruten nuestra conferencia. Adelante, ingeniera, con su conferencia. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí en el gremio de ingenieros y arquitectos poder contar algo sobre los bosques del departamento de Antioquia. Somos dos sectores que podemos hacer muchas cosas juntos desde un conocimiento que ya se tiene de ambas partes y que podemos construir país y construir departamento. Yo aquí quiero contarles un conocimiento adquirido por muchas personas que nos reunimos en torno a una alianza de voluntades que se llama Pacto por los Bosques de Antioquia, y contarles algo de lo que conocemos de los bosques, porque si bien algo conocemos, y ustedes dirán, pero bueno, tienen mucha información, es mucho más la que falta. Entonces es una invitación a, a que traigamos los bosques al diario vivir y mirar a ver qué podemos hacer para conservarlos y para hacerlos también una actividad del desarrollo sostenible del departamento. Muchas gracias a la SAI entonces por habernos invitado y voy a hacer una presentación. No es una cátedra en ecología, pero sé que aquí hay público diverso, no solamente biólogos, ingenieros forestales y afines a las ciencias agrarias. Entonces, por lo tanto, algunos me tendrán que tener paciencia porque quiero introducir algunos elementos que nos permiten conservar y hacer un manejo sostenible de los bosques y un desarrollo forestal del departamento. Los bosques en Antioquia, aquí no son gratis los bosques majestuosos y la diversidad de bosques que tenemos en el departamento. Nuestra posición es privilegiada en el mundo y eso nos permite que tengamos gran variedad de bosques. Con ello quiero empezar a contarle a las personas que no lo saben, nosotros no tenemos un solo tipo de bosques. Más adelante vamos a ver que tenemos como 10 tipos de bosques de acuerdo a una de las clasificaciones, y si esa es la clasificación nacional, es un sinnúmero de ecosistemas boscosos que tenemos, pero eso nos lo da la variabilidad en la altitud, en los metros sobre el nivel del mar. Nosotros tenemos bosques a 0 metros sobre el nivel del mar, pero también tenemos unos ecosistemas naturales que son los páramos a 4.080 metros sobre el nivel del mar, que es el páramo del Sol en el municipio de Urrada. Contamos con tener el Mar Caribe, tenemos unos hermosos manglares allí, pero también contamos con la cordillera de los Andes, y no solamente con un solo ramal, sino con dos, el central y el occidental, lo que nos genera dos llanuras aluviales, que también nos genera diversidad en los bosques de basal tropical. Contamos con dos de los tres principales ríos, el río Cauca y el río Magdalena, y el atrato pues que no se queda atrás también, formando algunas llanuras
de accidentes geográficos nos marcan una singularidad en nuestra biodiversidad y en la riqueza natural, pero adicionalmente diversidad social y cultural. Desde aquí empiezo a marcar la línea que me voy a conducir en esta presentación, y es que en los territorios boscosos del departamento allá vive gente, y para conservarlos y para mantener esa base natural, nosotros debemos tener presente ese capital humano que allá existe. Para los ingenieros forestales es muy importante esta clasificación de las formaciones vegetales, que es la de Holdridge, y según Holdridge nosotros tenemos 10 formaciones vegetales en el departamento. Ahí lo podemos ver, ojalá pudiéramos en algún momento tener este mapa digitalizado, pero aquí podemos ver los tipos de bosques que tenemos. Los de Urabá, un poco similares a los del Bajo Cauca, el Nordeste y algo del Magdalena, distintos a los que se empiezan a crecer en las cordilleras central y occidental, y diferentes también con los, en su composición y en su estructura con los que están en la altiplanicie. Aquí podemos ver, todas las fotos que voy a referenciar aquí son de Antioquia. Este es el páramo de Belmira. Aquí encontramos el Alto de Ventana, Yarumal, Valdivia, Briceño. Aquí está el municipio de Venecia con los bosques de tierra cafetera. Aquí encontramos el municipio de Maceo, ya bajando hacia el Magdalena. Estos son los bosques que allí están, lo que llamamos los bosques pepinos o el basal tropical. El bosque seco, recuerde que este es uno de los ecosistemas más transformados en todo el país, y en Antioquia gozamos con presencia de ellos en el cañón del río Cauca. Y por último, los manglares en el Caribe, en el Urabá, que quizás son uno de los bosques más olvidados que tenemos. Nosotros a veces no somos conscientes que tenemos manglar en el territorio antioqueño. Ahora bien, esos son los tipos de bosques y dónde están más o menos ubicados. Pero quiero hacer una reflexión aquí, y es que los bosques, más que servicios ecosistémicos y biodiversidad, son algo más. Nosotros tenemos aquí una serie de elementos o una serie de especies que nos brindan los bosques. Especies, biodiversidad, servicios ecosistémicos, agua, sumideros de CO2, temas de aire, contaminación de aire. Todos esos son servicios ecosistémicos, y que muchas veces cuando enfrentamos a un proyecto de infraestructura o a una actividad productiva nos exigen un estudio de impacto ambiental, y nos dicen, no, es que usted no puede hacer una explotación allí, o la vía debe pasar por allí porque se encuentra el hábitat de una de estas especies. Cuando el negocio representa millones de dólares, uno dice, pero yo por ese pájaro voy a detener una obra, o por ese, no sé, porque por allí pasa el oso, o porque pasa una corriente de agua, yo voy a detener tantos millones de dólares. ¿Qué pasa? En términos de diversidad, cada especie y cada individuo representa algo en una pirámide. Si yo descompenso esa pirámide, la pirámide se me derrumba. Entonces, aparte de que es importante tener la biodiversidad por mantener en equilibrio la biodiversidad y el sistema natural, y tener esos servicios ecosistémicos vitales para el hombre, eso no es lo único que hay en el bosque, eso es muy importante. Ahora en temas, con lo que nos está pasando con el tema de la pandemia, pues el origen o lo que conocemos es que es producto de una zoonosis, es un virus de un animal silvestre que llegó pues a contagiar al hombre. Eso no va a ser, si nosotros acabamos los bosques, imagínense cuántos fenómenos de zoonosis vamos a tener. De ahí parte de la base entonces, que es uno de los principios para los que nosotros como departamento, como nación y mundo, debemos tener bosques. O sea, solamente tenerlos en equilibrio para que los bichos se queden donde se tienen que quedar, que no salgan a hacer lo que estamos pasando en este momento. Esa es una pequeña reflexión, y quizás muy trillada en estos 6 meses de pandemia que llevamos aquí en el país, pero que es una realidad. Pero aquí quiero introducir un elemento muy importante, que cuando hablamos de bosque, todos nos referimos a la biodiversidad, a los servicios ecosistémicos, pero la verdad quiero traer a esta presentación allá vive gente. Y vive gente no en las mejores condiciones, en condiciones de marginalidad, sobre todo donde todavía tenemos
natural, por los servicios ecosistémicos, por detener una pandemia como la que estamos viviendo, por conservar nuestra biodiversidad, nosotros debemos pensar en estas personas. Con ellos es que debemos trabajar ese patrimonio natural que tenemos, con ellos es que debemos trabajar la conservación. A ellos merecen una vida digna, una vida quizás no en las mismas condiciones de nosotros, pero de lo que sea digno para su espacio cultural, para su espacio territorial. Entonces, esta es una invitación que les quiero hacer, y es que donde tenemos bosques, vive gente y hay gente, y con ellos es que tenemos que trabajar el desarrollo forestal del departamento. Ahora bien, ¿dónde están los bosques en Antioquia? En lo que están viendo en ese mapa, en todo lo verde. Todo lo que es verde ahí en ese mapa es donde está. Esta es una imagen que en alianza al Observatorio de Bosques de Antioquia con una universidad de Estados Unidos que no recuerdo el nombre, pero su fuente es Hassen, 2013. Es una imagen que nos muestra lo que son bosques para el año 2020. No estamos hablando con información del año pasado, ni de hace 5 años, ni de hace 10 años. Es donde tenemos bosques. Antioquia tiene aproximadamente 6.300.000 hectáreas y aún contamos con un 51% de ese territorio en bosques. Obviamente, estos cálculos los hacemos con trabajos de imágenes satelitales y no alcanzamos a ver en qué estado están esos bosques. Aunque en la presentación no está escrito, porque pues ahorita que la estaba repasando, caí en cuenta, nunca se habla de la degradación de los bosques. Entonces uno ve bosques, pero ¿en qué estado están esos bosques? Es posible que se vean imágenes de bosques, pero realmente a su interior sean unos bosques que ya muchas de las especies que allí estaban no existen, ya no las consumimos todas en términos de madera, muchas han desaparecido o están muy lejos de donde habita, pues de centros poblados. Con eso también les quiero contar que para el año 2019 tenemos, de acuerdo a esta fuente de información, la deforestación fue más o menos de 29.000 hectáreas al año. Muchos de los colegas cuando hablan de deforestación alcanzan a llegar y decir, vamos a tener bosques hasta 2050, hasta 2070. Bueno, muy pronto con estas tasas de deforestación nosotros podremos haber acabado con los bosques naturales que aún quedan en el departamento. Yo no los sé medir pues en canchas de fútbol, pero realmente es una tasa de deforestación alta. Si nosotros tomamos la deforestación entre el año 2000 y el 2020, nuestra tasa de deforestación, para que se hagan una idea, es más o menos de 25.000 hectáreas al año. Eso realmente es mucho. Y esa tasa de deforestación ha estado desde el 2000 hasta el presente concentrada en este mapa que les estoy mostrando aquí de puntos rojos. Lo que están viendo ahí es donde más se ha concentrado la deforestación, sobre todo en los municipios del nordeste antioqueño y parte del Bajo Cauca. Y aún así tenemos unos bosques tan resilientes que todavía se les puede sacar madera. Yo aquí les traigo estas dos figuritas del Observatorio de Bosques en Antioquia. Entonces podemos ver cómo ha sido el fenómeno de la deforestación en Antioquia desde el año 2000 hasta el 2019. En el año, nosotros, bueno, como les dije, nosotros en promedio, calculando ese promedio, llegamos a 25.000 hectáreas al año. Pero sorpresa, y desde el Pacto por los Bosques, desde una presentación que hicimos en el 2016, hicimos una alerta y dijimos, ojo con el proceso de paz y con los bosques. No queriendo decir nada contra los acuerdos de paz, pero sí cómo iba a ser esos acuerdos, qué nos iba a pasar después del acuerdo de paz con los bosques. Y efectivamente aumentó la deforestación. Afortunadamente, pues ha ido disminuyendo, pero no en las tasas que lo quisiéramos. También voy a hacer aquí una breve reflexión, y cuando nosotros decimos disminuir la deforestación, no es que estemos en busca de una deforestación cero. Los permisos y los permisos de aprovechamiento forestal deben seguir, porque los bosques se deben manejar sosteniblemente en sus propias proporciones mediante planes de manejo forestal.
que nos permitan tener unas cortas anuales de acuerdo a lo que los bosques soportan. Segovia ya no soportan tasas anuales, o sea, existe el bosque, pero son unos bosques que no, en algunas especies ya no lo soportan, que tenemos que pensar una manera diferente para que estas comunidades que vivan allí sobrevivan, manteniendo su cultura forestal. No tenemos por qué cambiarla. Para eso necesitamos de investigación de otras especies, cambiar las demandas de especies por otras y un sinnúmero de medidas que podemos hacer. Aquí les traigo dos gráficas para los 125 municipios desde el Observatorio de Bosques de Antioquia. Podemos tener las cifras año a año de lo que es la deforestación para cada uno de los municipios. Para el año 2019 podrán ver que La Pintada tiene casi cero deforestación. Primero, pues por la escala de análisis que manejamos, y lo otro es que La Pintada, con sus bosques secos, pues han sido muy transformados para otras actividades. Entonces, esos municipios que tienen cero deforestación no quiere decir, no quiere decir que sus bosques estén muy bien, no, o es porque no tienen bosque o porque quizás son tan poquitos que las afectaciones en términos de deforestación ni siquiera los alcanzamos a mapificar. Pero tenemos municipios como Segovia, Cáceres, Zaragoza, El Bagre y Remedios, que hemos hecho análisis sobre todo entre 2011 y 2019 y las tasas de deforestación están sobre las 1000 hectáreas al año. Eso es mucho para un municipio. En todas las alertas del IDEA, estos municipios siempre salen año tras año. Las alertas están de los núcleos activos de deforestación, aparecen del IDEA en esos análisis, están desde el 2012, desde el segundo semestre del 2012, y siempre nos aparecen estos municipios con altas tasas de deforestación. Ahora bien, ¿y cuáles son esas causas de deforestación? Muy nombradas también por todos: la minería, la urbanización, las plantaciones forestales, los proyectos de desarrollo, la ganadería, desastres naturales, incendios, bueno, la misma tala de bosques pues para venta de madera y la agricultura. Y cuando uno ve estas causas de deforestación, uno dice, no, es que los bosques van por un lado y la actividad productiva y las actividades de infraestructura van por el otro. Y eso no debería ser así cuando desde 1970 y pico estamos hablando de desarrollo sostenible. Uno debe, en su consciente lo que tiene es que se pueden ejercer todo este tipo de actividades y mantener en conservación unos bosques y mantener una base natural en nuestro territorio, pues que es Antioquia, al que estamos hablando, es tener esa base natural y esos bosques. Entonces uno dice, sí, hay minería ilegal, hay minería legal, hay procesos de urbanización, todo eso lo conocemos. Pero muchos, sobre todo en los bosques, donde tenemos los grandes, donde está lo verde, donde tenemos los bosques, allí pasa algo. ¿Qué es lo que realmente en nuestro conocimiento y en lo que hemos logrado entender todo este problema es el origen de las causas? Estos territorios, si ustedes pueden ver, son los territorios donde mayor pobreza hay, donde la gobernabilidad es escasa e ineficiente. Cuando no hay gobernabilidad en un territorio, cuando la gente tiene hambre, pues uno recurre a lo primero que tiene y es el bosque. Y ahí podemos ver esa misma herradura. Subimos Murindo, Vigía, La Beiba, nos subimos Parque Paramillo, Briceño y Tuango, nos atravesamos por, se me fue, Cáceres, y llegamos pues a San Lucas y ya todo lo que es la serranía de San Lucas, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Yondó y Remedios. Ahí está realmente. Cuando introducimos otro elemento, que son las zonas futuro, que son unas regiones que priorizó el gobierno nacional en su plan de desarrollo para trabajar varios elementos, elementos de economía y elementos de seguridad, pues nos da exactamente con estos territorios. Y si además sumamos los municipios que fueron elegidos como municipios PD o municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial, pues son los mismos territorios donde tenemos los bosques. Ese análisis debemos hacer un mejor análisis de qué pasa, y quizás muchas de las personas que estén aquí ya lo tengan muy claro,
pero realmente allí debemos hacer un análisis y cruzarlo con todo el tema de qué es lo que pasa y allá, y es que la gente sigue sacando madera. Pero les recuerdo que las personas que sacan madera de allá son personas buenas, son personas honestas, son personas con valores, que yo creería que ese origen de esa marginalidad y esa falta de presencia, si eso lo lográramos colonizar con una gobernabilidad y con presencia estatal y de cooperación y de todos nosotros, el escenario cambiaría. Entonces, hasta aquí es una invitación, que claro que tenemos minería ilegal, claro que tenemos minería ilegal, claro que extraemos madera, pero si nosotros generáramos en nuestros territorios estas personas como esos guardabosques, porque realmente tienen una vida digna, en esos territorios generaríamos unos territorios de conservación y de manejo sostenible de los bosques, porque su economía estaría en torno a los bosques. Además, no solamente hablemos de madera, y eso nos lo han dicho siempre, nosotros podemos de los bosques tener otra cantidad de materias primas que siempre hemos sido miopes y no hemos podido encontrar la manera de producir otros elementos, otros productos o materias primas desde el bosque. Nosotros desde el Pacto por los Bosques, que al final de la presentación les voy a contar de qué se trata, siempre tratamos de que los campesinos no pierdan su cultura forestal, pero que se les pueda apoyar, sobre todo en bosques degradados, con otros elementos de agroforestería, introduciendo cultivos de vainilla. El tema de las abejas, de la apicultura ha sido bastante exitoso, sobre todo en el Bajo Cauca, en el Nordeste, bueno, no, en casi todo el departamento. En Urabá dicen que la miel más costosa y más privilegiada es la que proviene de los manglares, pero nosotros preferimos sacar carbón de los manglares y no miel. Son cosas que uno no va entendiendo. Por aquí lo que les quiero decir es que nosotros debemos a esas causas de deforestación que tanto nos alarman y que tanto leemos, debemos buscar cuál es la causa, el origen de esas causas, y nosotros entendemos que es un trabajo con las personas que allí viven. Esto es un retrato de cómo viven muchos, no todos, pero sí muchos. Si nosotros no hacemos una intervención social y trabajamos solamente autoridad y control y trabajamos el tema de la deforestación aislada de un trabajo social, ¿será que vamos a lograr disminuir las 25.000 hectáreas de deforestación en Antioquia? Bueno, pero no, si, tenemos caminos y la invitación es a que empecemos, no, ya trabajamos en ellos, quizás debemos trabajar mucho más, acelerar mucho más ese trabajo. Y tenemos una herramienta que es una herramienta internacional, es una herramienta que tenemos todos. Cuando uno mira todos los planes de desarrollo, hablan de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué no entonces que sean una herramienta para trabajar este tema? Y quiero hacer dos llamados aquí. Lo primero para estas soluciones integrales es que debemos hacer una articulación de las intervenciones. Más adelante me volveré a referir, y es que recursos nos llegan para trabajar allí, pero de manera muy desordenada, trabajamos proyectos, no trabajamos procesos. Y lo otro es que necesitamos una planeación de largo plazo. Estos territorios se tienen que mirar en un horizonte de planeación, con un corto plazo, mirando cómo están, en qué condiciones podemos colaborar en actividades productivas de corto plazo, de mediano plazo, mirar en el corto plazo cómo mejoramos toda esa gestión social en temas de salud, en temas de educación. Y aquí cada uno de estos objetivos sostenibles nos lo permite. O sea, yo les mostré cómo viven los campesinos y agricultores en Antioquia, en muchos, ¿no? Podría decir que en su gran mayoría, porque uno de los elementos que tiene es fin de la pobreza en esos territorios. Pero usted lee un plan de desarrollo y esos territorios ni siquiera lo mencionan. Deberían de darles una prioridad en los planes de gestión y de desarrollo de los entes territoriales y bueno, empezar a trabajar por generar fin de la pobreza. Unas personas que quizás tienen menos gastos que nosotros y que podríamos generar unas condiciones de bienestar.
cero hambre. Otra cosa es uno decirle a un campesino, ¿y por qué va a tumbar ese árbol? ¿Por qué lo va a talar? Porque tengo que arrienda el bosque. Es una figura que está en los bosques nuestros. Yo le arriendo mi bosque a un aserrador y él me paga por ese árbol, me paga 2.000, 3.000 pesos. Les cuento que una rastra de madera cuesta en donde la recoge el carro a un campesino se la pagan en 22.000 pesos, indistintamente muchas veces de qué especie es. Entonces ahí les estoy hablando del estado de pobreza. Si no uno lograra empoderar en los territorios forestales, las personas que están allá, ¿qué mejor guardabosque que de este? ¿Qué mejor guardabosque? Y además estamos contribuyendo en este tema del desarrollo sostenible. El tema de salud, ni se diga. En Remedios estamos a un día de un centro de salud, un campesino. La educación, bueno, no me imagino ahora cómo está, ni siquiera virtual, pues, porque a veces ni energía eléctrica existe. La igualdad de género. Tenemos problemas de igualdad de género, pero también tenemos ejemplos como la Serranía de San Lucas, cuando la mujer ya ha reconocido mediante labores silviculturales el valor de la mujer en el hogar, el valor de la mujer en la sociedad. Tenemos un problema grandísimo, no hablemos de saneamiento básico, no hay. Y es difícil encontrar una letrina. Y de allí, por ejemplo, se desprenden problemas de las mujeres que viven en los bosques. Si ven por qué desde el principio le dije, pensemos en esas personas que están allá, si es que queremos conservar. Conservar no es nada más colocar la autoridad ambiental, CORNARE, Corantiopico, Corpuraba, un retén. No, desde aquí la solución tiene que ser integral. Allá no existe una letrina, las mujeres tienen enfermedades de la mujer, luego contagian a su esposo y problema el que se armó y no hay una letrina que ponerla muchas veces vale 200.000 pesos, pero no hay programas de gobierno que lleguen a ese estado. Allá quiero que miremos las posibles soluciones a la conservación de los bosques en el departamento. Y puedo seguir con todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Me voy a ir para el 13, que es la acción por el clima. Nosotros estamos enfocados y en el departamento y en todas las presentaciones y donde uno habla de cambio climático y estamos muy enfocados, y eso está bien, al tema de adaptación, al tema de emisiones, pero nuestro compromiso como Colombia desde la COP21 es deforestación evitada y a eso no aparece en ninguna parte. O sea, le estamos apuntando a las emisiones, que no estoy diciendo que eso sea malo, pero nuestro gran compromiso en ese gran estudio mundial que se hizo como Colombia, nuestro compromiso es la deforestación evitada. Y vaya a ver pues dónde aparece eso. Vemos una cantidad de acciones para el clima, pero esta que es nuestro gran, donde nos vieron el potencial para apoyar y contribuir al cambio climático, no, nosotros no nos vamos por ahí, nos vamos a luchar en lo que tiene que luchar China, Estados Unidos, que son los grandes emisores. Pero en la conservación no tenemos. Entonces yo podría hablar el tema de los bosques con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo entre todos podemos trabajar allí, y eso me gastaría el tiempo que me dieron para la presentación. Pero solamente quiero hacer un foco en que este es el camino para conservar el patrimonio natural del departamento. Ahora bien, este es un campesino silvicultor. En su momento, él nos hablaba quizás de cultivos ilícitos, de minería, y muchos como él. La foto es genérica, pues la traje de alguno de los trabajos que hemos hecho, pero ¿por qué a una persona de estas se le ha cambiado con trabajos en silvicultura, con miel, con vainilla, con un manejo sostenible de los bosques, se le ha ido cambiando la vida? Y por eso él ve en el bosque ese gran el bosque lo quiere y lo protege porque él ve la vida, él ve su sustento y ya no tiene que mirar otra actividad. Ya para él, porque así en muchas partes también escuchamos, nada produce tanta plata como los cultivos ilícitos. Claro, nada produce como eso, pero nada da tanta tranquilidad como una actividad lícita. Y eso sí que lo conoce nuestra gente. Entonces, si nosotros promovemos un desarrollo desde propiedad, desde proyectos lícitos, desde tener en los territorios una gobernanza y una gobernabilidad desde lo lícito,
podemos disminuir las tasas de deforestación y conservar los bosques. Aquí, terminando un poco el escenario de los bosques, ustedes pudieron ver en las imágenes, nosotros tenemos algunos municipios que realmente pues ya sus bosques no existen, están muy degradados, pues ya se acabaron, a duras penas tenemos algo de retiros de las quebradas y algo en las cejas de montaña, si acaso. El tema de la restauración es un tema importante para ganar en cobertura de bosques y podemos trabajar una restauración no simplemente desde la conservación y de que vamos a restaurar para dejar quieto. Nosotros podemos trabajar restauración desde un tema económico para campesinos. Desde el Pacto por los Bosques tenemos una iniciativa de proyecto y es una pensión campesina para los campesinos con base en el enriquecimiento y restauración de bosques que permitan que en un futuro se siembren, esos árboles que se siembran ahora, sea su pensión, 25 años. En el cuando el profesor Norberto Vélez fue director de Corantioquia, se hizo un ejercicio en Remedios donde se trabajó un proyecto de enriquecimiento con maderas valiosas para la construcción, entre ellos el abarco que en este momento está vedado. Y ahora, 25 años después, podemos ver que esos abarcos ya están de talar. En ese momento los veíamos, uno decía, todo eso, ¿y cuándo? Pero es que no estamos hablando de una economía de corto plazo. Para la economía de corto plazo tendremos mieles, tenemos vainilla, tendremos fibras, tenemos iraca, bueno, tenemos pago por servicios ambientales, tenemos una cantidad de cosas, pero miren que ya estas personas tienen ese abarco. Ahora que estamos tratando de hacer, mirar cómo ese abarco, mediante un manejo forestal, se puede hacer sostenible su aprovechamiento y ese campesino lo puede aprovechar. Entonces, el tema de restauración también le tenemos que dar una mirada y un enfoque de restaurar para un futuro, sea una pensión campesina y además se haga mediante un manejo sostenible. Y ahí ganamos todos. El tema de las plantaciones forestales, de este sí no hablo mucho porque aunque soy ingeniera forestal, pues uno no sabe de todo, una gran oportunidad. Nosotros tenemos ya territorios altamente transformados de los bosques naturales, pero que las plantaciones forestales podrían ser una buena solución. Y entré aquí en el tema de bosques, porque cuando hablamos siempre de bosques, nos enfocamos mucho en bosques naturales, y personas como yo tienden a eso, porque trabajamos mucho en bosque natural, pero el departamento debe tener también una visión mucho más cerca, más innovadora de lo que son las plantaciones forestales. En el año 2014, cuando iniciaban las carreteras 4G, como Pacto por los Bosques, trabajamos mucho con todo lo que se venía en términos de estas vías y les propusimos por qué no se hacían plantaciones forestales al lado y lado de las vías, como 50 metros de la vía hacia adentro, lo que son los retiros, y qué mejor sitio para reforestar si lo que dicen mis colegas es que el aprovechamiento es lo más difícil, pues está Boca de Jaca, está ahí en la carretera. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos territorios que muchos pasan por grandes extensiones de ganadería? Se haría unos trabajos con ganadería sostenible, teniendo estas fajas en plantaciones forestales. Y en este momento no lo recuerdo porque eso fue para el año 2014, hicimos más o menos el cálculo de cuántas hectáreas serían sin quitarle nada a ninguna actividad y cómo seríamos de productivos, las oportunidades que tendríamos con estas plantaciones, pero realmente hasta nosotros se nos olvidó en algún momento ya la idea de seguir trabajando, pero creemos que el tema de las plantaciones forestales son muy importantes, son tan importantes como son los que deben ofertar la madera que demandamos los seres humanos. Es una gran tristeza que en este momento estemos haciendo estivas de bosque natural. Bueno. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de todo este tema de los bosques? No es una responsabilidad exclusiva del Estado, es una responsabilidad de todos. Y nosotros hemos hecho muchos trabajos y consultas y talleres con todos los sectores de la sociedad antioqueña de qué podemos hacer para mantener nuestra base natural y a generar un desarrollo forestal en el departamento. Y siempre, ni más normas, no necesitamos más que la voluntad de todos. Ahí está el problema, que todos trabajemos en una misma dirección. Hay quienes nos
cuentan o nos dicen, no, es que el tema es de autoridad y control. No, no es solamente que Corpuravá, Corantioquia, el área metropolitana, debemos, desde la producción, debemos generar controles para la deforestación. Yo creo que la autoridad de control es muy importante, pero no es esencial. Eso, después de que ya tengamos muchas transformaciones sociales en estos territorios, yo creo que la autoridad de control se vuelve mucho más importante, pero por el momento no. Podríamos hacer una encuesta de todos nuestros compañeros y colegas que hacen autoridad y control. Eso no es fácil y no voy a entrar en detalles. Es una de las cositas que tenemos que tener en cuenta, pero no es todo. Una de las invitaciones que se me hace en el título de la presentación que me pasaron es acciones de conservación. Yo quizás en lo que he hablado hasta el momento haya dado algunas líneas en lo que podemos trabajar, pero yo aquí traté como de organizar algunas cosas, cómo podría ser ese trabajo para la conservación de los bosques y el desarrollo forestal del departamento. Y lo primero que yo pienso es que debemos trabajar un programa de manejo sostenible de los bosques para el departamento de Antioquia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una particularidad con los demás departamentos del país. Nosotros tenemos 5 autoridades en el departamento, autoridades ambientales me refiero. Las 3 corporaciones, Cornare, Corantioquia, Corpuravá, parques nacionales en los 3 territorios que tienen jurisdicción parques nacionales en Antioquia, Paramillo, Catíos, y me falta uno, que es el más importante. Por ahí están diciendo todos, bueno, yo sé que se lo den, pero se me fue. Y orquídeas, bueno. Y además el área metropolitana, que también es aquí en el área metropolitana la autoridad ambiental. Y en esa misma proporción tenemos la información de los bosques y la gestión de los bosques y un poco menos dentro de los entes territoriales y un poco menos dentro de la gobernación. Entonces yo creo que generar un programa de manejo sostenible de los bosques en el departamento es muy importante, pero un programa visto con todo lo que les he contado en mi conferencia hasta el momento, integral, que tenga apuestas sociales, que tenga apuestas de control, que tenga apuestas de gestión sostenible. No estamos quietos con esto. Al final de la presentación estamos en este momento gestionando con la Gobernación y la Honorable Asamblea Departamental una ordenanza. La gestión de la información. La gestión de la información es otra cosa que nosotros no sabemos manejar y el valor que eso tiene. La tesis de todos nosotros los ingenieros forestales, deberíamos ser un centro de documentación donde todos pudiéramos llegar allá, pero muchas veces hasta repetimos cosas que ya hicimos, o que el texto en su momento cuando nos graduamos pues no había computador, sino que era máquina de escribir y se perdió. Bueno, y se ha perdido una cantidad. Y eso ha despertado en el Pacto por los Bosques el tema del Observatorio de Bosques. Y en este momento estamos gestionando y ya lleva un tiempito desde el 2015 un observatorio de bosques en Antioquia. Nos falta, sí, claro, nos falta mucho, pero ya vamos en construcción. La articulación de las inversiones. Esto sí que me da tristeza porque invertimos. Yo a veces digo, yo creo que plata suficiente para la conservación hay, pero es que en este desorden no hay plata que alcance. En ese sentido, yo, y en la última línea de presencia social, la tengo como hacer una veeduría. Aquí llega plata de cooperación, aquí llegan ONGs, aquí llega el Estado central, aquí llega todos, el particular, el privado, todos, pero nunca hablamos de un proceso, sino que hablamos de proyectos. Y es un proyecto que nace y muere el día que se va el consultor, porque no hablamos de eso. Lo otro es que si todos pusiéramos en una misma canasta los huevos, sumaría. Pero tenemos situaciones que nos dicen, ve, hicimos un enriquecimiento de rastrojera, necesitamos para los mantenimientos. Ah, no, es que nosotros no invertimos en el mismo lugar 2 veces. Y yo, entonces, ¿para qué sembraste? Lo va a morir. Claro, se murió. Entonces, ¿para qué nos hicimos esos gastos? Entonces, uno lo que dice es, si todos trabajáramos con el mismo norte, aquí llega gente de cooperación, o bueno, no voy a decir de qué, de cualquier lado, y nos pregunta, ay, es que traemos un recurso para Antioquia porque tiene altas tasas de deforestación, porque ese es el discurso que tiene. Entonces no les dice, a ver, hemos tenido éxito con miel, hemos tenido aquí a estas familias de allí, en el oriente pasa tal cosa, en Villa y Murillo tenemos, en Tabeiba, en Paravillo, y le muestra el escenario.
y encuentra la más fácil, la que ya está muy posicionada, la miel. Cuando vamos a ver, ¿qué hicieron? Más colmenas de miel. En este momento tenemos una dificultad. Tenemos la gente produciendo miel en Antioquia. Tenemos miel en Urabá, tenemos miel en Oriente, tenemos miel en San Lucas, en el Nordeste, tenemos miel por todo el departamento, en el suroeste, pero no tenemos una cadena de valor. Entonces, como la fácil para el proyecto es esa, entonces nos vamos y construimos. Tenemos personas muy empoderadas ya en los bosques y lo hablamos, por eso hablamos de la gente como esos grandes guardabosques de nuestro patrimonio natural, y es porque ya hemos logrado en algunos territorios esos cambios de conciencia, y muchas veces llega la gente y dice, les voy a poner esta miel, y les llevan, no sé, unas colmenas en balso, y ellos mismos dicen, no, ¿cómo nos va a comer unas colmenas en esta madera si eso al cabo de 6 meses no tenemos nada? Y se las han hecho cambiar. Eso me parece una maravilla, que las mismas comunidades hagan control de lo que se les va a invertir. O llegan como si no supieran nada, y ellos ya tenemos una apiario escuela, por ejemplo, en el Bagre, y empiezan a formarlos en una cosa inicial, y las mismas mujeres dicen, no, es que nosotros necesitamos es aprender a generar nuevas reinas para que hagan nuevas colmenas. O sea, ya temas muy avanzados en apicultura, pues que yo no soy, no tengo mucho conocimiento, pero sí conozco de cómo las mismas personas van haciendo control. A eso me refiero a la articulación. O sea, no es que se vayan y hagan por una lista de asistencia una foto y dar un refrigerio maluco. No, la idea es que lo que realmente se haga articulado y planeado. Articulación de los instrumentos de gestión y planificación del territorio. En Antioquia tenemos de todo. Tenemos áreas protegidas, tenemos PONCAS, tenemos AICAS, tenemos reservas de la biosfera. Son una cantidad de figuras de la conservación que desde lo legal tienen diferente incidencia en las actividades económicas, en la conservación. Muchas veces, en algunos territorios encontramos 3 o 4, uno encima de otro, y no sabemos qué hacer. Cuando un inversionista, nosotros no queremos que el departamento, ni mucho menos, no haga sus inversiones, pero llega a un territorio de esto, no sabe cómo invertir. O sea, uno le dice, es que si usted mete la plata ya, tiene este problema, tiene este. O muchas veces ya lo ha hecho. Y entonces empieza la dificultad de cómo enmendar si ya se metió. O sea, hasta con licencia, pero apareció por allá que existía el AICA o la Reserva de la Biosfera. Entonces nosotros debemos compatibilizar todos esos instrumentos de ordenación y de gestión del territorio, de manejo de los recursos naturales para hacer mucho más simple la conservación de todos estos territorios. Proyectos de infraestructura, actividades económicas con apuestas importantes a la conservación de los bosques. Los bosques no son enemigos, ni la infraestructura enemiga de los bosques, ni no. Podemos estar al mismo tiempo, ¿cierto? Pero no una gestión, por ejemplo, en una vía. ¿Por qué tenemos que pasar la vía si hay otra alternativa quizás un poquito más larga, pero por qué la tenemos que pasar por el bosque? Cuando ya tenemos investigaciones que dicen que ese bosque es importante por algún servicio ecosistémico, por algo de biodiversidad, pues hombre, tenemos que trabajar como mano a mano. O sea, ¿por qué tenemos que pasarlo por ahí? Los elementos, cuando trabajamos, por ejemplo, las compensaciones forestales. O sea, si por necesidad mi vía tiene que pasar por ahí, mi proyecto, mi minera, mi industria, lo que sea, tiene que estar por ahí, pues la norma, y si yo soy legal, la norma me exige un manual de compensación. Y todos los que me estén escuchando de los demás sectores dicen, ¿y a caro qué es eso? Es muy caro, claro, pagar de biodiversidad ni siquiera sabemos cuantificarlo, hay más o menos, lo hacemos con el manual, pero hagámoslo bien. Hagámoslo bien, hagámoslo en territorios que realmente adicionen a la biodiversidad, que realmente aumenten los servicios ecosistémicos que quizás son para nosotros mismos. Entonces, mi invitación es eso. Porque muchas veces tenemos que hacer la vía por el talud. Obviamente, en los últimos años nos hemos modernizado con este tema, un viaducto, un puente, un túnel, esas cosas son medidas que mitigan el impacto sobre los bosques y todo lo que los bosques hay en toda la cadena del ecosistema hay. Entonces los bosques, el suelo, el agua, la sedimentación y todo lo que eso va conllevando uno a uno en esa cadena que es todo el ecosistema.
Entonces, mi llamado es que aquí los bosques no son el enemigo, ni la infraestructura el enemigo de los bosques, sino que las cosas se pueden hacer bien hechas. En la otra columna tengo integralidad. Entonces, debemos hacer unas acciones integrales en el territorio, una autoridad y control que ya les hablé de ella. Aquí existe ley especial para indígenas, para afros, para los gitanos, pero para el campesino no. Y a poquitos campesinos que nos quedan. Ese reconocimiento, y me aculpa porque nunca hemos como tomado en serio este tema de resaltar el valor del campesino y del campesino silvicultor. Una inversión social. Yo les hablaba cuando les mostré los ODS, todo lo que podemos hacer en esos territorios para conservar nuestros bosques, para hacer un manejo sostenible de los bosques. El tema de salud, el tema de educación, el tema de saneamiento, el tema de mejoramiento de vivienda, pero uno nunca ve en un plan de gestión o desarrollo que diga, por lo menos el 1% de los mejoramientos de vivienda van para los territorios campesinos o los territorios de campesinos y agricultores. Eso no, pues no se ve. Y en estos momentos es una gran necesidad si queremos conservar los bosques. Eficiente inversión de los recursos de compensación forestal, ya les hablé de eso. Eficiente inversión de los recursos de cooperación. Los recursos de cooperación debemos enfocarlos a procesos, no a proyectos de que llegan y se ejecutan y ya no hay doliente porque la cooperación se fue. Reconocimientos de los servicios ecosistémicos. Reconocer la tarea de cero deforestación por la obligación de la COP21, de esto les hablé ahora, que nuestra obligación hablan de cero deforestación, nosotros no utilizamos mucho aquí en Antioquia, por lo menos desde el Pacto Cero Deforestación, porque entendemos el manejo sostenible de los bosques y por lo tanto los permisos de aprovechamiento tendrán que existir siempre y cuando se hagan mediante un manejo sostenible, un plan de manejo. En estos momentos venimos impulsando mucho los planes de manejo forestal comunitarios, porque aquí les cuento algo, cuando un plan de manejo vale plata, porque necesitan unos profesionales y unas mediciones en campo, y todos los costos los asume el productor. El comprador final, el que hace su casa de lujo, el que hace su establecimiento, no tiene ningún costo ni ninguna responsabilidad con ese productor. Los invito a que reflexionen, si una rastra de madera me vale 22.000 pesos, yo no sé cuánto me puede costar el plan de manejo. ¿Ustedes creen que ahí va a haber autoridad y control y que hay equidad? Y que la persona y el comprador, y además no hace, no porque lo quiera hacer, quizás porque lo desconoce, lo que les estoy contando. O sea, ese plan de manejo vale un montón de plata, él se gana 22.000 pesos y el otro simplemente dice, yo necesito un camión de abarco y aparece el abarco de todos lados, pero ni siquiera desconoce, pues ni siquiera conoce lo que hay detrás en un mercado ilegal de madera. Con esto los quiero invitar, el Ministerio del Medio Ambiente promueve el Pacto por la Madera Legal y en eso se ha venido trabajando. Y en algún momento, si así lo desean, pudiéramos hacer una presentación del Pacto de la Madera Legal en miras de ir vinculando el tema de la producción con el tema del consumidor y mirar cómo desde los ODS, los grandes consumidores de madera, las maderas son un lujo, las maderas no son para ser estivas, miramos cómo podemos hacer esa articulación entre el productor y el consumidor final. En estos momentos hay una alianza de FAO, WWF, Gobernación, las tres corporaciones, el pacto, y se me va a olvidar alguno y no quiero. Bueno, me disculpa el que se me olvide que estamos haciendo 3 pilotajes en esa vía. Mirar cómo el productor, el consumidor final de empresas de construcción se acerca al productor y miramos a ver cómo podemos hacer unas alianzas que mejoremos ese mercado de la madera, pero desde el bienestar del campesino productor. En la última columna, yo me pudiera quedar toda la noche hablando y contando anécdotas. Tenemos las veedurías, me parece que es supremamente importante una veeduría en las condiciones que estamos en el momento. Y hay un tema que a mí me ha gustado mucho y que es muy novedoso y que en los últimos meses es que lo he ido mirando, es el tema de apadrinar territorios. Algunas ONGs y algunas personas apadrinan territorios, se enamoran de esos territorios y gestionan el mundo forestal y el mundo de la sostenibilidad.
Entonces tenemos, voy a dar nombres porque lo ameritan. Tenemos una corporación que se llama Trópico Diverso. Lleva 8 años trabajando en el Bagre y se notan los resultados, se notan los impactos en el territorio de lo que han hecho, de la transformación que han hecho en territorios de minería, en territorios de cultivos ilícitos, formado y vieran cómo se expresan de los bosques y de la actividad forestal y no con la calidad que uno quisiera, pero sí muy mejorada a como era en 2012-2013. Existen territorios en Segovia que la Corporación Gaia viene adelantando, haciendo unos trabajos importantes con temas de compensación de la vía 4G. Y estas instituciones lo que hacen es por todos lados apadrinar y mirar que ese territorio se desarrolle y gestionar y mover, porque lo otro es cuando uno llega a un territorio, hace su proyecto y se va. No, estas instituciones o estas organizaciones que les estoy contando permanecen y visibilizando esos territorios. La Fundación Convida en Yondó también tiene también tiene un liderazgo con mariposas. Y bueno, los otros me perdonan, pero como es, bueno, están los de Santa Rosa, un grupo de profesionales que han comprado tierras para gestionar la conservación y que ya han tenido recursos de cooperación. Lo que se van es volviendo procesos. Entonces, cuando hay dolientes y cuando hay gente que apadrina los territorios, las cosas marchan muy bien y van muy bien. En el municipio de Jardín hay otros, o sea, son iniciativas que son dignas de conocer y que eso funciona. Uno tiene que conservar con el que quiere, es que con el que no quiere es muy difícil. Entonces, mi invitación tanto a las personas del Estado, a la empresa privada, a los particulares, es eso, es enamorar gente de esta misión. Ahora bien, les he venido hablando del Pacto por los Bosques. El Pacto por los Bosques es donde nace todo este conocimiento, donde trabajamos muchas personas de manera voluntaria, así como existen damas grises en los hospitales, pues nosotros seremos las damas verdes de la conservación. Y el Pacto por los Bosques es una alianza de voluntades de la sociedad antioqueña por la conservación, manejo sostenible de los bosques y el desarrollo forestal del departamento. Hacen parte de esta alianza personas naturales, entidades estatales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, instituciones educativas, empresas privadas, organismos internacionales y gremios de la producción. O sea, todos tenemos que ver desde donde estemos, que ver con la conservación y el desarrollo forestal del departamento. ¿Cuándo se origina el Pacto por los Bosques? Nosotros vamos a cumplir 9 años. Y nace de una inquietud de muchas personas, ingenieros forestales y de los gremios de la biología y de las ciencias agrarias, preocupados por las escalas de deforestación y la pérdida de bosque en el departamento, y con ayuda del área metropolitana y del municipio de Medellín generamos un seminario que se llama Región Biodiversa, y de allí nace toda esta iniciativa del Pacto por los Bosques. Somos una alianza que ha trascendido ruedas de prensa, ha trascendido colores, ha trascendido gobiernos y permanecemos en el tiempo. Unas veces más activos que otros, pero siempre estamos ahí en esta gran cruzada de visibilizar y hacer un trabajo por el patrimonio natural del departamento. Tenemos un plan estratégico, tenemos una misión, somos una alianza estratégica de instituciones públicas y privadas, académicas, comunitarias y de personas interesadas en la gestión sostenible de los bosques, mediante el manejo adecuado de la información y el conocimiento sobre ellos, creada con el fin de facilitar la toma de decisiones y la articulación de acciones asociadas con su conservación y manejo, y con el desarrollo económico, cultural y social del departamento de Antioquia. Tan completa la tenemos al 2030. ¿Por qué al 2030? Porque todos los instrumentos internacionales, como es la COP21, como es el tema del Foro de los Bosques, los planes que existen a nivel nacional, todos están a 2030, pues nosotros le estamos ajustando también al 2030. Aquí me voy a demorar un poquito y es contarles los principios a los que invitamos a todos nuestros signatarios y el que no sea signatario a trabajar por los bosques. El primero es, los signatarios deben apoyar la gestión de los bosques nativos y las plantaciones forestales. Es una alianza indispensable. El tema de las plantaciones forestales es un tema importante para el desarrollo del departamento, además para la conservación de los bosques.
Nosotros como seres humanos demandamos mucha madera. Todos en esta conferencia podemos mirar alrededor y algo de madera tenemos en el espacio que estamos. Y esa madera tiene que salir de algún lado. El papel tiene que salir de algún lado. Y obviamente no queremos que temas como las estivas salgan de bosques naturales. Para eso necesitamos bosques plantados. Por lo tanto, yo resalto la importancia en el departamento de las plantaciones forestales protegidas, patrimonio natural de los antioqueños. Nosotros tenemos un sistema departamental de áreas protegidas que funciona desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, pero que es gestionado y administrado por las corporaciones autónomas regionales. Estas áreas protegidas tienen planes de manejo, desde una compra de tierras hasta un trabajo de educación ambiental, un plan de manejo de un área, de una especie por la cual es el objeto de conservación. Existen muchas cosas a las cuales no son solamente temas de Estado, es tema de todos. Principio 3. Los signatarios deben valorar, conocer y usar de manera sostenible la biodiversidad para mantener en equilibrio los ecosistemas y la oferta de bienes y servicios, equilibrio de vida. Aquí quiero volver a repetir el tema de las estivas, es que se me causó bastante impresión, que todavía estemos haciendo estivas de bosque natural y fuera de eso, empresas que ya tienen un nombre, que son grandes, que tienen un plan de sostenibilidad, estén consumiendo una estiva de madera de bosque natural. Obviamente, quien utiliza la madera natural para una cercha, para una columna, para una viga, bien paga, con un campesino productor en buenas condiciones, bienvenido. Unos muebles, una mesa divina. La madera de bosque natural es un lujo. En la madera de bosque natural, y me estoy muy enfocando a la madera, porque desafortunadamente es uno de los productos del bosque que más conocemos. Poquito podría hablar del tinte de la genipa americana, también se me olvidó el nombre vulgar, pero los tintes que sacamos de eso, pues poco tengo que contar de ellos porque estamos en unas fases experimentales, pero yo quisiera que en un futuro esta misma presentación no tuviera que dar ejemplos de madera, sino ejemplos de otros productos del bosque. Principio 4. Los signatarios deben solidarizarse con los territorios campesinos y étnicos. Ejemplo de armonía con la naturaleza. Aquí no les voy a hablar más, ya mucho les he hablado de la importancia de la gente en estos territorios. El principio 5. Los signatarios deben fortalecer el diálogo colectivo para fortalecer y repensar el sistema de control y vigilancia forestal. Bienvenido el capítulo de las de ingenieros forestales. Yo creo que desde aquí vamos a poder hacer mucho, porque todos los días nos aparecen normas, nos aparecen, debemos dar conceptos. Bueno, existen muchas cosas que debemos hacer como gremios, no como personas. Alabo entonces que por tantos años que hicimos este capítulo y que ya se haya hecho una realidad. El principio 6. Los signatarios deben mantener un enfoque preventivo que favorezca la conservación de los bosques en el desarrollo de actividades productivas y emplazamiento de la infraestructura. Desarrollo sostenible para Antioquia. No me voy a detener más, creo que también ya les he dicho, podemos trabajar de manera conjunta, podemos mantener una base natural del departamento y un desarrollo sostenible de los bosques, además un desarrollo productivo de otras actividades articulado con los bosques. El principio 7. Los signatarios deben mantener un espíritu colaborativo con la Secretaría Técnica del Pacto por los Bosques, de manera que se permita mantener vigente la alianza actualizando el Observatorio de Bosques de Antioquia, apoyar la divulgación de las buenas prácticas de conservación de los bosques y una participación activa para mantener el diálogo en torno a la conservación mediante una visión forestal sostenible. Esos son los 7 principios. Cuando uno se hace, cuando los invitamos a hacerse signatarios del Pacto por los Bosques, la idea es que trabajemos en estos 7 principios. Tenemos unos objetivos en 2 escalas. El objetivo central es la conservación, restauración, manejo sostenible y el desarrollo forestal del departamento. Tenemos unos objetivos que van enfocados a los 7 principios y tenemos unos objetivos que van enfocados a el trabajo de la Secretaría Técnica del Pacto como tal. Estos 3 son los objetivos para dinamizar los principios del pacto, es gestionar y apoyar una base natural consolidada del departamento, integrar e incluir los actores de la sociedad antioqueña en pro de la conservación y gestionar el desarrollo sostenible del departamento. 4 objetivos que es lo que hace o lo que trabajamos como desde la Secretaría Técnica por el Pacto por los Bosques.
El primero son unos espacios para la divulgación y el diálogo, tener todos estos espacios y en todas partes mantener vigente el tema de los bosques y el conocimiento de los bosques. El Observatorio de los Bosques de Antioquia, que ya les he hablado de él, los invito, esta es la página para que lo visiten. Allí podrán encontrar mucha de la información que yo les he dado aquí. Estamos en construcción, los invitamos a que hagan parte del Observatorio de Bosques. Nosotros, aquí hay algo muy importante y es que nosotros, el Observatorio cobró, es una cooperación internacional suiza y ellos desde el año 2015 están con nosotros, nos están acompañando y hemos generado un proceso y por eso vive. Y por eso todos los datos de deforestación, de bosques, los hemos podido entregar esta noche y es porque con ese granito de arena que hemos puesto todos, porque somos 7 socios, que enseguida se los voy a mencionar, hemos ido construyendo esta base de información. Los socios son el Jardín Botánico, donde opera el Observatorio de Bosques, está bajo la sombrilla del Pacto por los Bosques, está Corantioquia, ha llegado en este periodo la Gobernación de Antioquia, Más Bosques está aquí, ay Dios, área metropolitana, y el que se me olvide me disculpo. Pero ahí estamos todos los que y bienvenido todo el que llega, es una información que es disponible, es una información que hemos ido consolidando para el departamento. Los colectivos de gobernanza forestal, en todo este trabajo les he ido contando que es muy importante el apropiar que la gente que vive cercano a los bosques sea quien nos ayude a conservar y hacer gobernanza desde los territorios. Nosotros como Pacto por los Bosques hacemos gobernanza a nivel regional, pero necesitamos gobernanza a nivel local. Tenemos un colectivo de gobernanza forestal ya muy avanzado, los invito a que visiten sus videos que son hermosísimos, todos hechos por ellos, de lo que son los bosques en la serranía de San Lucas, ellos se llaman Gente y Bosques. En YouTube tienen un canal con unos videos maravillosos, con todo un tema de comunicaciones en los cuales se formaron para contar lo que es su vida en relación a los bosques. Y por último, como última actividad, tenemos cada día, pues, incentivar más a que la gente se haga signataria o así no se haga signataria, haga un trabajo continuo por los bosques. Tenemos un portafolio de proyectos, están muy grandes, pues están en grandes líneas, pero en todos esos territorios y en todas esas líneas podemos trabajar. En el tiempo hemos trabajado desde el 2007, cuando hacíamos tertulias de lo que estaba pasando. En 2010, pues empezamos con el tema de biodiversidad. Y vamos aquí en el 2020 siguiendo trabajando por este tema de los bosques. Tenemos unos estatutos con un organigrama, con unos deberes, con unos derechos, a que se haga signatario. Les recuerdo que nosotros como Alianza de Voluntades, nosotros no estamos en el ordenamiento jurídico nacional, o sea, eso no existe, o sea, una alianza de voluntades reglamentada no existe. Estos estatutos son como las reglas de juego para los que nos hacemos signatarios y realmente son cosas muy simples, solo que unidos podemos lograr conservar los bosques en Antioquia y desarrollarnos forestalmente, pero de a uno y solitos no. En este momento, entonces, les conté hace un rato, venimos gestionando con la Honorable Asamblea Departamental y la Gobernación de Antioquia la creación del Programa de Gestión Sostenible de los Bosques del Departamento de Antioquia. Es una ordenanza con una particularidad. Nosotros desde el pacto hemos acompañado muchas ordenanzas y hemos hecho ordenanzas desde lo técnico, desde lo que se debe hacer, pero nunca hemos pedido presupuesto para los bosques. Y en esta ordenanza eso es lo que cobra importancia. Nosotros creemos que se debe crear un programa de gestión sostenible de los bosques del departamento que tenga todos los elementos que les he contado hoy y que tenga recursos propios para ver si así no se muere, sino que siempre estemos trabajando por los bosques desde un propósito común, desde una organización y desde una planeación de ese qué hacer en los bosques, no un proyectico que vino y se fue y se acabó y se llevó la lista de asistencia, sino unos procesos.
Los invito pues a todos a que estemos muy pendientes de esta ordenanza. Es un trabajo conjunto muy lindo porque no es solamente la ponencia de un diputado, sino que es unos diputados interesados en el tema, se me adelantó, en el tema y a la cual se ha unido la Gobernación de Antioquia y en la cual estamos trabajando y les contaremos pues cómo nos va con esto, con la creación del programa y con recursos para trabajar el tema de los bosques en el departamento. Tengo esta invitación de signatarios, señores Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, porque ustedes son importantes en la construcción de esta historia, nos place invitarlos a ser signatarios del Pacto por los Bosques de Antioquia.